Hola a todos y todas, este es el espacio Un Expreso con Iris, es exclusivo de YouTube, poco a poco he querido consolidarlo. Aquí se tocan temas puntuales en temáticas específicas. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra muy interesada en los temas de salud mental y del comportamiento. Creo firmemente en la divulgación científica y estoy aquí para compartir inquietudes, para hacer reflexiones acerca de estos temas de salud mental. En el día de hoy le tocó el turno a la agorafobia. Es una patología psiquiátrica que está muy cerquitita del trastorno de pánico. Ya en las nuevas clasificaciones no la ponen junta, la ponen separadita, pero casi siempre el pánico se asocia a la agorafobia. Antes de comenzar, quiero recordarles que si no se han suscrito, por favor suscríbanse y activen su campanita para que puedan estar atentos a los nuevos temas que vamos a ir desarrollando. Seguimos con la misma temática de los trastornos de ansiedad y bueno, la agorafobia es básicamente el temor o la ansiedad intensa de quedar atrapado o atrapada en situaciones o en lugares en los cuales no hay una vía de escape fácil o en la cual podíamos no disponer de la ayuda suficiente en caso de que tuviéramos un ataque de ansiedad o presentáramos una ansiedad muy intensa. Entonces, pues imagínense el sufrimiento que tiene una persona con este tipo de trastornos. Se ha visto que la persona con agorafobia suele evitar lugares públicos que sean muy concurridos, suele evitar los teatros, los cines y si va, suele ir muy acompañado siempre y ubicándose siempre buscando la salida, porque ese temor a sentirse atrapado, a no poder escapar, puede más que el deseo de asistir a determinada función y esto limita mucho pues la vida del paciente. Estas situaciones se evitan, o sea, estas situaciones donde estamos expuestos de pronto a los lugares abiertos, a los conciertos, a los escenarios, a los grandes foros. Estas situaciones se evitan o pueden afrontarse, pero con una ansiedad muy, pero muy grande. Y esa ansiedad la nota la persona que va acompañando al paciente. Cerca del 30 al 50% de las personas con agorafobia también presentan trastorno de pánico, como yo les decía. La agorafobia sin trastorno de pánico afecta al 2% de las mujeres y al 1% de los varones en cualquier periodo de 12 meses. La edad máxima de inicio es el comienzo de la tercera década y es muy infrecuente su primera aparición después de los 40 años. O sea, es una patología que da en personas jóvenes y hay personas que están tremendamente limitadas, que no son absolutamente incapaces de salir de la casa, que todo lo miran a través de la ventana porque no son capaces de salir y exponerse a la vida, a lo que les rodea, ¿no? A los espacios abiertos, como les decía. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que presentan estos pacientes? Los ejemplos más frecuentes de situaciones o lugares que provocan miedo o ansiedad son, por ejemplo, encontrarse en la cola de un banco o en la caja de un supermercado haciendo fila. Sentarse en medio de una larga fila de sillas en un teatro o dentro de una clase o de pronto en un puesto de pronto central de un autobús o de un transporte público. También puede ocurrir en otros lugares como el ascensor o puede ocurrir también dentro, por ejemplo, de un avión. Algunas personas desarrollan esta agorafobia después de haber presentado una crisis de pánico en una situación agorafóbica típica. Por ejemplo, están dentro de un concierto
y de pronto empiezan a presentar la opresión en el pecho, la taquicardia, la sudoración, el temblor, ese malestar generalizado, sentir que se van a morir, que van a perder el control, que les falta el aire, sentir que las demás personas como que no se dan cuenta de lo que les está pasando y piensan que pueden llegar a morir, sienten el temor de una muerte inminente. Entonces esto les ocurrió, por ejemplo, en un lugar público, y en ese momento empiezan ellos a evitar esos lugares públicos porque piensan que les puede volver a ocurrir este tipo de situaciones. Otras personas sencillamente se sienten incómodas en esta situación y puede ser que nunca tengan una crisis de angustia, pero sí se sienten muy tensas. Ellas se sienten, cuando tú las miras, están con una actitud como muy seria, como los músculos muy tensionados, como muy fijándose mucho en sus respuestas corporales, y pues obviamente no disfrutan mucho de lo que están haciendo cuando salen. Entonces la agorafobia, como vemos, puede ser muy incapacitante o puede ser medianamente incapacitante, y en algunos casos puede ser pues incómoda, pero el paciente se la aguanta, y pues porque no puede dejar de ir de pronto a un trabajo, no puede dejar de ir de pronto a presentar un tema en un lugar. Y obvio que no estoy hablando de fobia social, porque ellos no temen, esta persona con agorafobia no teme hablar en público porque piense que va a ser el oso o va a pasar una vergüenza. No, ellos no temen eso, sino que temen la posibilidad de que pase algo y que ellos estén atrapados y no puedan salir y no puedan escapar, o temen que de pronto les dé un ataque de pánico y que no puedan salir del lugar. Entonces fíjense cómo es de complicado. ¿Cómo se haría el diagnóstico? El diagnóstico de esto se hace con unos criterios clínicos, básicamente, es decir, una evaluación, y esto está basado en unos criterios diagnósticos, en unos consensos, y el criterio... Los criterios que generalmente utilizamos los psiquiatras están en el DSM-5, que es el manual estadístico de estos trastornos, y también en el CIE-10. Y aquí, para cumplir los criterios de agorafobia, el paciente debe tener un miedo o una ansiedad muy marcada, persistente, por más de 6 meses, acerca de más o 2 situaciones o más de las siguientes. Lo primero es, al usar el transporte público, se siente muy mal. Al estar en espacios abiertos, por ejemplo, estacionamientos, mercados, teatros, en las filas de los bancos, estar en un espacio cerrado, por ejemplo, dentro de una tienda, dentro de un teatro, hacer fila o estar en multitudes, o estar solo fuera de la casa. Algunos de estos pacientes tienen tal incapacidad que nunca salen, que pasan muchos años dentro de la casa, porque no son capaces de sacar un pie fuera, porque sienten que pueden perder el control, de que les puede pasar algo, que les puede dar esta ansiedad tan horrible. Y de hecho ellos tienen una ansiedad muy anticipatoria cuando aparece la posibilidad de que tienen que salir. Y esto se necesita un tratamiento pero muy fuerte y muy consistente, ¿verdad? Porque de lo contrario pues nos va a generar una gran alteración en nuestra vida, en nuestro funcionamiento global. El miedo debe incluir pensamientos de escapar, pero que al tratar de escapar de esa situación va a ser muy difícil. Y además piensan que ellos no van a recibir la ayuda si se encontraran incapacitados por el miedo o por el ataque de pánico. O sea, se sienten muy vulnerables y se sienten como en una situación donde no van a recibir ayuda. Asimismo, además de esto que les he mencionado, debería estar presente lo siguiente: las mismas situaciones casi siempre desencadenan este miedo o la ansiedad. O sea, cada vez que tienen que hacer ese mismo trámite, ir al banco, ir a un teatro, etcétera, se les desencadena esa ansiedad tan grande. Incluso en la noche no duermen pensando en que van a tener que salir. Los pacientes evitan activamente la situación o requieren siempre un edecán, un acompañante. Casi nunca salen solos, o sea, siempre tienen que buscar a alguien que les acompañe.
el miedo o la ansiedad es desproporcionado para la amenaza real, considerando pues como las normas socioculturales que tenemos, ¿no? O sea, salir a la calle pues sí implica alguno que otro riesgo, pero no es una cosa terrible, y hay unas reglas sociales donde hay un comportamiento de los ciudadanos que generalmente pues va a evitar que se presenten cosas catastróficas, ¿no es cierto? Y que las personas de pronto si ven que te da un ataque de pánico no te ayuden. En general la gente te ayuda, la gente es empática, se acerca a ti y te ayuda, pero el paciente piensa que no. El paciente piensa que va a estar solo frente a una adversidad muy grande y que si le da este ataque de pánico no va a recibir ayuda. Muy bien, además de todo esto que les estoy mencionando, que ocurre pues como casi siempre en las mismas situaciones, que evitan activamente la situación o requieren compañía, que la amenaza o sea, el miedo es desproporcionado frente a la amenaza, y que esta evasión o este miedo o esta evitación provocan una profunda disfunción general, un gran malestar, y van a deteriorar de manera muy significativa el funcionamiento social y ocupacional de estas personas. Estas personas necesitan mucha ayuda a nivel familiar, a nivel terapéutico. Además, el temor y la ansiedad no pueden ser más correctamente caracterizados como un trastorno mental diferente, es decir, porque existen muchos trastornos de ansiedad, como hemos visto. Vimos la ansiedad generalizada, vimos con la doctora Sandra en Instagram el trastorno de pánico, vimos la fobia social o la ansiedad social. Estamos viendo en general que la ansiedad se puede manifestar de diferentes maneras, pero esta es muy específica. Esta es específicamente relacionada con no recibir ayuda en caso de estar en espacios abiertos. Esta tiene que ver básicamente con un temor o una ansiedad a quedar atrapado en situaciones o en lugares en los cuales no se puede recibir ayuda, donde no hay un fácil escape y donde de pronto puedo presentar un trastorno de ansiedad, un ataque de ansiedad, y que no voy a ser ayudado, no voy a ser socorrido. El tratamiento más importante tiene que ver con la terapia cognitivo-comportamental. Aquí hay una cantidad de baterías, de herramientas, de instrumentos que utilizamos para modificar muchas veces estos pensamientos que no son racionales, para contactarnos mejor con esas emociones tan intensas que siente el paciente, y de alguna manera para ayudarlos a enfrentar ese miedo que tienen. Y esto es fundamental. Aquí por eso les digo que el concurso de la familia y la educación de la familia es muy importante, porque no es adecuado que la familia se acople a la enfermedad del paciente, tratando como de evitar que él sufra, porque precisamente si nos acoplamos y si hacemos que esta persona se quede completamente confinada en la casa, pues cada vez va a ser más difícil que él pueda salir de este problema tan complejo. Bueno, a veces, en ocasiones, cuando vemos que esta terapia cognitivo-comportamental con la serie de tratamientos que implica o de herramientas que tiene, pues como que no logramos sacarlo completamente, pues vamos a utilizar un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, el que mejor utilicemos para este tipo de trastornos de ansiedad. Y muchas veces, como les digo, es como está acompañado del trastorno de pánico. Al tratar el trastorno de la agorafobia, también estaríamos tratando el trastorno de pánico y el paciente mejoraría bastante. Pero pues para esto hay una posología específica, para esto hay unas características de dar este tratamiento, y tiene que hacerse de manera continua. Tiene el paciente que acudir a su consulta
programada, se tienen a veces que variar la dosis de este medicamento, de este antidepresivo, que como ustedes saben, los antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina sirven muchísimo para manejar también estos trastornos de ansiedad, y también pues manejan, ustedes saben, la depresión, pero por en esta patología la manejan por otra vía, porque tenemos unos neurotransmisores que actúan en la ansiedad de una forma y en la depresión de otra forma, pero de todas maneras están relacionados. A ver, sin tratamiento, ¿qué va a pasar? Pues la gravedad de la agorafobia va a aumentar, y en momentos a veces hay pacientes que necesariamente se exponen porque les toca, por el trabajo, por lo que sea, y se exponen a esa situación, y al exponerse una y otra vez consiguen mejorar sin recibir una terapia formal. Es decir, hay pacientes que logran enfrentar esta situación y bueno, llegan y mejoran. Muchos de ellos no mejoran, pero algunos sí que lo hacen. Posiblemente porque las personas afectadas realizan un tipo de terapia de exposición, porque se basan en la lectura de algún material, de algún libro que les indica de qué manera enfrentar la ansiedad. Entonces ellos mismos hacen el trabajo, sí, que se haría dentro de una terapia, ¿no? No es muy perfecto, pero se exponen, ¿cierto? Hacen esa terapia de exposición que es tan importante para mejorar. No obstante, si la agorafobia afecta la funcionalidad del paciente, definitivamente necesita de un tratamiento especializado. La terapia cognitivo-comportamental es eficaz, es realmente eficaz para la agorafobia. Hay muchos estudios al respecto y consiste, como les decía, en enseñar a los pacientes a reconocer y a controlar este pensamiento distorsionado, las falsas creencias, y también vamos a darles unas instrucciones muy específicas en la terapia de exposición. Entonces, sabemos que muchos pacientes con agorafobia se van a beneficiar también con tratamiento farmacológico como inhibidores de recaptación de serotonina, pero estos se darán por un tiempo determinado, el tiempo que determine el especialista, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho todo esto, vemos que de alguna manera la agorafobia pues también nos frena, también nos limita, y no es justo que tengamos que vivir una situación tan dolorosa existiendo tratamientos para ello. Una de las cosas importantes es no guardar silencio frente a esto, ¿no? Visualizarlo, aceptarlo y de alguna manera buscar ayuda profesional pues como pertinente. Esto es muy pero muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay que pensar en algo. Esto también le da a los niños, ¿no? Para que lo sepan, y a los adolescentes. Este miedo persistente a quedarse atrapado en esas situaciones o lugares públicos donde no puede escapar y no hay nadie que les pueda dar ayuda, también lo pueden experimentar los adolescentes, ¿no? En particular, aquellos adolescentes que empiezan a debutar con trastornos de pánico, con ataques de pánico, pero en niños más pequeños pues es muy poco común. En los adolescentes, ¿cómo serían los síntomas? Pues las mismas actividades se van a tratar de evitar, y ellos experimentan un miedo y una ansiedad muy intenso y una evitación antes de actividades como usar el transporte público, estar en espacios abiertos, permanecer en un espacio público cerrado, por ejemplo un supermercado, el cine, pues de pronto un coliseo, hacer cola o formar parte de una gran multitud, como ocurre con los de pronto conciertos, estar fuera de casa solos. Entonces esto marca una pauta interesante cuando vemos que un muchacho siempre necesita salir y siente temores todo el tiempo de salir a la calle, busca excusas para no hacer vueltas. Muchas veces no es porque sea perezoso, no quiera hacerlas. En ocasiones ocurre miedo, y a veces el adolescente no lo cuenta, y no lo cuenta porque le da temor ser juzgado como si fuera un cobarde
porque muchas veces la gente le dice, ay no, es que tú eres muy miedoso, eres un cobarde, eres una nena, ¿cómo es posible que no seas capaz de salir? Entonces se inventa una cantidad de cosas para no hacerlo. Sí, ese es un punto importante, ¿no? Que ante esas situaciones donde él tiene que salir a la calle, movilizarse y todo lo demás, siente temor. Y uno cuando les pregunta, el individuo no dice que siente miedo o que siente de pronto vergüenza de que las otras personas los vean actuar, como ocurre en la fobia social, ¿no? Ni tienen temor a ser el oso, ni pasar una vergüenza o que les pase algo y que se burlen de ellos. No. Ellos tienen el temor de que les llegue a dar un ataque de ansiedad estando fuera de la casa y que no puedan recibir ayuda. Entonces otro punto importante es que siempre buscan un edecán, un amigo para salir. Este punto es importante. El diagnóstico, pues los síntomas que ya les había referido, que son los mismos. Para que haya agorafobia o miedo, aquí debe haber una persistencia de estos síntomas durante 6 meses o más, causar una angustia significativa y afectar funciones sociales, académicas u otras. Muchos muchachos evitan ir, por ejemplo, a competencias deportivas, otras cosas, o a diversiones con sus amigos o cuando tienen que ir solos, evitan hacerlo. Cuando van en grupo quizá lo hacen, pero cuando tienen que hacer las cosas solas es donde notamos esa reticencia, ¿verdad? Entonces vemos que este tratamiento se utiliza el mismo tipo de tratamiento, un tratamiento cognitivo-conductual que vemos que funciona, y el tratamiento de fármacos también puede ser efectivo en pacientes con agorafobia, y generalmente, como les digo, como viene acompañada como con trastorno de pánico, pues estamos ayudándolos. El hecho de decir relájese, no pasa nada, usted puede, póngale fuerza, la vida es bella, no va a ayudar a los pacientes. El hecho de ser empático, el hecho de escucharlos con atención, el hecho de estar muy atento a esas evitaciones, a esas actitudes que tienen de pronto donde se sienten tremendamente ansiosos, incluso desde tiempo antes para salir, pues a eso hay que ponerle cuidado, ¿no? Y sobre todo hay que estar muy atentos porque dependiendo de donde les dio el primer ataque de pánico, es probable que ellos hagan esa evitación a esos lugares abiertos. Si de pronto el ataque de pánico le dio saliendo de un gran supermercado y de pronto se despersonalizó y empezó a sentir como la taquicardia, la dificultad, pues cada vez que va a ese lugar va a sentir ese tipo de situación. Entonces, aquí es muy importante que sepamos que esto existe, que es considerado un trastorno mental y que tiene tratamiento. Y entre más pronto busquemos tratamiento, más pronto busquemos ayuda, pues mejor vamos a estar. No se trata de que seamos frikis, de que seamos locos, de que sencillamente mi vida se haya confinado a un computador y esté yo encerrado todo el tiempo y que ese es mi modo de vivir y mi personalidad, porque no. Muchas veces detrás de esos comportamientos donde estamos aislados, encerrados, donde no salimos, donde no enfrentamos situaciones de pronto el exterior, detrás de eso puede haber una agorafobia. Entonces es aprender a tener como esos ojos de detective y tratar de darnos cuenta qué es lo que hay detrás de esos comportamientos que se van instaurando en los adolescentes. Bueno, espero que este material les sea de utilidad, espero que aparezcan preguntas, testimonios, que esto es bien interesante, cómo lograron afrontar esa agorafobia en caso de que la hayan tenido. Bueno, les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana con otro tema relacionado con la ansiedad. Un abrazo gigante y no se olviden, este es el café de Iris, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Hasta muy pronto.